dice alma mía a tu rey. Vuélvete a tu reposo, porque Él te ha hecho bien, porque Él te ha hecho bien. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Una vez más, queremos llevar una reflexión de la palabra del Señor. Como lo hemos estado realizando estos últimos meses, estamos estudiando el libro Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos corresponde el capítulo número 24. Le damos gracias al Señor por tener una vez más la bendición de tener su palabra y a través de ella
conocer el testimonio de nuestros hermanos que nos antecedieron. Y antes de ir a la lectura de esta mañana, vamos a orar y vamos a pedir la intervención del autor de las Escrituras. Te pido ahí que puedas cerrar tus ojos en reverencia al Señor y nos acerquemos todos juntos a pedir, a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Nos presentamos delante de usted, no por nuestros méritos, sino confiados en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque eso nos permite llegar delante de su presencia. En esta hora, Señor, le pido que nos ayude, que me ayude a compartir su palabra y que también que abra nuestro entendimiento, Señor, para la palabra en este día, para la reflexión, que podamos entender, Dios, lo que usted nos quiere entregar, enseñar a través de la Escritura. Le damos muchas gracias, Señor, y pido que nuestro entendimiento una vez más pueda ser abierto, Señor, y lo que podamos recibir hoy también podamos ponerlo en práctica. Gracias le damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos con el capítulo número 24 del libro Hechos de los Apóstoles. Lleva por título Defensa de Pablo ante Félix. Vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos de este capítulo. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Vamos a detenernos un poco acá. En primer lugar, vemos que Ananías, dice que el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos, ¿cierto?, viajan de Jerusalén a Cesarea. ¿Para qué? Para que castiguen al apóstol Pablo. Ananías ya era un anciano. Recordemos que Ananías también interviene en el juicio contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí tú lo puedes encontrar en los evangelios. Pero vemos que su afán era no perder el protagonismo religioso. Recordemos que en ese tiempo los líderes religiosos estaban muy amarrados con los gobernantes romanos y le permitían ejercer su tarea siempre y cuando dieran cuentas al gobierno de Roma. Entonces vemos acá que también Roma a ellos le había asignado ciertos cargos. Entonces, con el afán de no perder estos cargos, vemos acá a Ananías que lo único que deseaba era matar al apóstol Pablo, junto con los ancianos que le seguían. También, como dijimos, Ananías ya era un hombre de edad, pero esto no le limitó en su afán para conseguir lo que él deseaba. Entonces vemos ahí que su único deseo, y reiteramos, era condenar o matar o dar muerte en realidad a Pablo. Y para esto se hacen asesorar por un abogado de profesión llamado Tértulo. Y este hombre era un orador. Y orador tiene que ver con una persona que habla en público, que pronuncia discursos, que imparte conferencias en forma elocuente y con un estudio muy elevado. Entonces le piden la colaboración a este hombre que era conocido para que este hombre presente la acusación ante el gobernador Félix. Y ahí comienza esto, versículo 3 y 4 dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Vemos acá que este orador Tértulo va a comenzar su disertación adulando al gobernador Félix. Se dice que Félix había sido un esclavo romano, ¿ya? Se había convertido en gobernante debido a la influencia de su hermano. Félix
era hermano menor de Marco Antonio, quien era secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, debido a esto, en este caso Félix pasa de ser un esclavo a ser un gobernante. Así que vemos acá cómo por ese lado este orador Tértulo lo exalta, lo adula para poder dirigirse a él. Y este Tértulo, este orador, comienza a introducir las acusaciones en contra de Pablo. Y eso lo vamos a ver del versículo 5 al 7, dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y aquí inmediatamente nos damos cuenta que este Tértulo está mintiendo con lo que está diciendo. Porque acá él trata de decir que le prendieron para juzgarle conforme a la ley. Pero nosotros, al leer el capítulo anterior, nos podemos dar cuenta que su deseo no era juzgarle, sino darle muerte. Incluso se habían concertado 40 judíos que habían juramentado no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Y esto estaba caminando hasta que un sobrino de Pablo escucha esto y lleva el mensaje a Lisias. Y esto lo envía Félix, en el fondo, para ayudarlo, para protegerlo un poco. Entonces vemos acá en primer lugar que las acusaciones, o lo que en este caso Tértulo decía, que lo único que buscaban era juzgar a Pablo, no era así. Era una total mentira. Y vamos a detallar de qué cosas le acusaba. En primer lugar, dice que Pablo era una plaga, es decir, una peste. Era tanto lo que estaba influyendo el mensaje del apóstol Pablo que estaba produciendo una preocupación en el liderazgo religioso. Porque recordemos que Pablo les hablaba del Mesías. ¿Y esto qué significaba para los sacerdotes? Que se acababan los sacrificios en el templo, que se le acababan muchos beneficios. Entonces su afán para poder seguir con lo mismo que hasta ellos en ese momento gozaban, con los privilegios, por eso querían matar al apóstol Pablo. ¿Qué otra acusación realizan? Aparte de decirle que era una plaga o una peste, también lo llama que era promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo. Es decir, le está diciendo, este es un hombre rebelde. Porque sedición tiene que ver con un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Entonces, de acuerdo a esto, lógicamente Roma no iba a querer que se levantara una sedición, no iba a querer que se levantara un alzamiento, hubiese un alzamiento colectivo, en este caso contra la autoridad. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que lo único que ellos estaban buscando era desacreditar al apóstol Pablo. Pero al leer la Escritura nos damos cuenta que ninguna de lo que nosotros hemos leído, vemos que Pablo actúa de esta forma. No es un promotor de sediciones. ¿De qué otra cosa lo acusa? Bueno, que esto sí. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y los nazarenos son todos aquellos que siguen al Mesías. Anteriormente se les llamó la secta del camino, pero acá se les dice los nazarenos, los seguidores del Mesías. Y eso efectivamente sí era verdad. Pablo estaba enseñándole a los judíos que a través de Jesucristo uno podía llegar al Señor, que ya no era necesario lo que se estaba realizando hasta ese tiempo. También se le acusa de profanar el templo. Y agrega que este ya había sido condenado por ello. Pero dice ahí, como dijimos, que se opone el tribuno Lisias para que no lo condenaran. Pero, como leímos anteriormente, lo único que ellos querían era darle muerte al apóstol Pablo. Continuemos con el versículo 8 y 9, dice así:
mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Vemos acá que Tértulo también se va a apoyar en el testimonio de algunos judíos, porque no son todos los judíos. Aquí estamos hablando prácticamente de los judíos que tienen algún cargo religioso. Entonces aquí nos está dando a entender que no solamente los ancianos y Ananías, sino que además introduce a algunos judíos para que acusaran al apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 10 vamos a comenzar a ver la defensa que realiza el apóstol Pablo. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. En primer lugar, vemos que el gobernador acá le da la oportunidad a Pablo para que se defienda. Y Pablo reconoce la autoridad de este hombre. Por eso le dice, yo sé que desde hace muchos años tú eres juez de esta nación. Entonces, con buen ánimo, en el fondo, porque sé que eres un hombre justo, voy a realizar mi defensa. Versículos 11 al 13 dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Vemos que en primer lugar Pablo desmiente las acusaciones que estaba realizando Tértulo. Él está diciendo que él se podía cerciorar, él podía preguntar que en ningún momento a él lo vieron disputando ni amotinando a la gente, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. En ninguna parte él dice yo fui un promovedor de rebeliones o de sediciones. No fue así, dice, totalmente lo contrario. No me hallaron disputando con ninguno, tampoco amotinando a la multitud. Y ahora vamos a entrar a 3 versículos claves de este capítulo. Pablo comienza a describir, por llamarlo de alguna forma, su doctrina. Dice desde el 14 en adelante, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y aquí Pablo detalla la doctrina que él está siguiendo. En primer lugar dice que él sigue al Dios de sus padres. ¿Quién eran sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Está diciendo, yo no me he desviado de la doctrina. Yo sigo al mismo Dios que seguían mis padres. Agrega otra cosa, dice, que al decir que él sigue este camino, está diciendo, soy un seguidor del Mesías. ¿Se acuerda cuando Moisés fue llamado y le dice al Señor que le enseñe el camino por donde él iba a ir? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de ser seguidores de este camino, es seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él reconoce que él es un seguidor del Mesías. También él pone la Escritura como evidencia, porque está diciendo, yo creo todo lo que está escrito, no en las tradiciones, yo creo en la ley y en los profetas. O sea, esto que yo estoy compartiendo ahora, yo no lo he inventado, no son tradiciones de hombres, sino que sigo al pie de la letra la Escritura. Y ya agrega algo muy importante, dice que tiene esperanza en la resurrección de justos e injustos. Y aquí hay algo, porque no todos creían que los injustos iban también a resucitar. Y nosotros esto lo podemos ver en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice así.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es muy importante, porque nos está diciendo que tanto justos como injustos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y aquí llevamos 4 puntos de la doctrina del apóstol Pablo. Y agrega, punto 5, dice acá, que él ha tratado de tener buen testimonio ante Dios y los hombres. Entonces, insistimos, estos son los 5 puntos doctrinales que Pablo relata. Se los repito. Número 1, dice que él sigue al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como dijimos, no es algo nuevo, es seguir con lo que estaba escrito. También les enseña o les dice que él es un seguidor de este camino, diciendo o dando a entender que es un seguidor del Mesías. También pone la escritura completa como evidencia de su fe. Cree en lo que está escrito, cree en los profetas y cree en la ley, no en las tradiciones. Y agrega ahí, como dijimos, también tiene esperanza en la resurrección de vivos, en la resurrección de justos e injustos. ¿Y esto qué nos está diciendo, amado? Que todos en algún momento van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y como punto 5, agrega que él tiene un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Esto es, amado, y también debería ser para nosotros bases doctrinales. Continuemos, versículos 17 y 18 dice, continuando con la defensa del apóstol, dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Vemos que Pablo sigue presentando ofrendas en el templo, si se le estaba juzgando por eso. Dice ahí, versículo 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Dice Pablo, lo de la sedición no es verdad. Yo en ese momento ya me había purificado. A eso fui al templo, dice, a purificarme. No estaba con ninguna multitud, tampoco se estaba levantando una sedición o un alboroto. Entonces vemos acá que de acuerdo a esto Pablo había cumplido con los ritos de la purificación. Versículo 19 en adelante dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan, estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo está diciendo acá, de lo único que me pueden acusar o decir o levantar es que en algún momento yo levanté mi voz y les hablé de la resurrección de los muertos. Y al parecer, por eso sí debería ser juzgado. Versículo 22 en adelante dice, entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. De acuerdo a esto, vemos que Félix sí sabía de esta secta del camino. Sí sabía o había escuchado hablar de los seguidores del Mesías. No era para él algo desconocido. Estaba al tanto de la doctrina del Mesías. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Mira acá qué maravilloso. Este mismo gobernador, Félix, vemos que les dice en el fondo, ya no sean con Pablo como han sido hasta ahora. Denle cierta libertad. Y además le permite, amado, que Pablo siga predicando. Qué maravilloso. Como nos enseña la Escritura, porque
no le impidan. Si quieren venir a hablar con él, que vengan. Si quieren servirle, que vengan y lo hagan. Le da, entre comillas, estando preso, cierta libertad para que continúe con su tarea, a pesar de las acusaciones que había traído Ananías, los ancianos, algunos judíos y este Tértulo. Entonces vemos acá que Félix, conocedor de este camino, vio en el fondo que lo que Pablo estaba enseñando no era malo. En el fondo le aliviana el castigo. Versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y aquí algo llama la atención. Esta mujer, dice después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Mira, la mujer de este hombre era judía. Era hija de Herodes Agripa, el que murió comido de gusano. Esta era ella, ¿ya? Entonces vemos cómo se cumple la palabra del Señor al ver a Pablo predicándole a las autoridades. Versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y sabe, al leer este versículo, nosotros lo podemos relacionar cuando tú le predicas algo. Muchas veces te dicen: no, ahora no es tiempo, quizás más adelante. Que fue lo mismo que le pasó a Faraón. ¿Cuántas veces Moisés le habló a Faraón y Faraón le decía: ya después te voy a escuchar, en el fondo? ¿Por qué? Porque la disertación de Pablo los obligaba a cambiar. Entonces ese es el temor. Mucha gente no llega al cristianismo porque sabe que tiene que tener cambios en su vida. Dice la misma palabra que no vienen al Señor para que sus obras sean dadas a conocer. O sea, para que no se manifieste lo que está en ellos. Prefieren mantenerlo en secreto. Entonces vemos acá que lo mismo le pasa a Félix. Por eso dice que se espanta y le dijo: vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Y esto es decirle: Señor, en el fondo, yo te voy a dar a ti la oportunidad. Y no nos damos cuenta que es totalmente al revés, que es Dios quien nos da la oportunidad. Entonces, como dijimos, en el fondo Él está diciendo: ahora no es mi tiempo, quizás más adelante te voy a escuchar. Ahora escucharte me incomoda, así que en el fondo vete. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que se le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Recordemos que una de las características de este gobernador Félix era un hombre cruel, libertinaje y junto con un deseo insostenible a los sobornos. Así se describe, así es descrito este hombre, como un hombre cruel, libertinaje en el fondo, ¿cierto? Y que era un hombre que siempre buscaba soborno. Versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos lamentablemente que Félix desestimó el mensaje del Señor a través de Pablo y prefirió estar en la buena con los judíos. Porque congraciarse tiene que ver con ganarse el favor, la aprobación o la aceptación o la simpatía de alguien. Entonces él postergó su decisión de ser un seguidor del Mesías por darle el favor a los judíos. O sea, prefirió más mantener su estatus social que ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver a diario, amado. ¿Cuántos no llegan al Señor por estos motivos? Porque saben que a través del Señor y por intermedio de la obra del Espíritu Santo se deben realizar cambios en la vida y no están dispuestos a aceptarlo. Entonces, concluyendo y resumiendo este capítulo número 24, yo diría que en los versículos 14 al 16 es donde centramos el mensaje o la reflexión en este día. Y les repito, número 1, hablamos de la doctrina o la base de la fe del apóstol Pablo, que también es una motivación para cada uno de nosotros.
En primer lugar, Pablo les dice que él sigue al Dios de sus padres. O sea, también Pablo cree en el Antiguo Testamento. También dice, él se declara como un seguidor del Mesías, de este camino. En el fondo de la Escritura, como nos dice, nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. También Pablo pone la Escritura como evidencia de su fe, tanto en la ley y en los profetas. No se deja arrastrar por tradiciones humanas que en ese momento eran realmente muy generales. Todos prácticamente. Recuerden que hubo un periodo de 400 años que no hubo escritura. Entonces hubo una interpretación que se daba en la escritura que se hacía más que nada beneficiando al hombre. Entonces se le da una mala interpretación de la escritura, tradiciones humanas. Y también, amado, Pablo nos habla de que él tiene esperanza en la resurrección, pero no solo de los justos, también de los injustos. Es decir, todos en algún momento vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así como este hombre le dice a Pablo, ahora no tengo tiempo para escucharte, quizás más adelante. Bueno, aquellos que rechazan al Mesías son los injustos que también van a ser levantados, pero para condenación eterna. Y versículo 5, Pablo termina y cierra diciendo que él ha tratado de mantener un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Así que eso es, en esta mañana, quizás, así como Pablo le disertaba a este gobernante y lo llama al conocimiento del Mesías, pero este hombre le rechaza. Yo quiero hacerte la misma invitación en este día y decirte que el mismo Jesús que predicaba Pablo está hoy dispuesto para ti. El mismo Jesús que vino a cambiar lo que los hombres realizaban, los sacrificios, y se entregó Él como una ofrenda perfecta, está delante de ti y te hace este llamado. Si el Espíritu Santo te toca en esta mañana, yo te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en este día para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que no postergan el llamado. Oro por todos aquellos que hoy le dicen, sí, Señor, acepto. Y te pido que tu presencia les acompañe en todo momento y en el camino que viene como seguidores tuyos, mi Dios, de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. También a la iglesia decirte que así como Pablo no escatimó esfuerzos por compartir, por llevar el mensaje, tuvo muchas oposiciones. Aquí tuvieron que contratar a un hombre experto, un orador, para acusar a Pablo, un abogado, para condenar a Pablo. Pero Pablo tenía el mejor abogado, al Espíritu Santo, que le recordaba todas las cosas. Yo te digo, iglesia, nosotros todos tenemos el mismo abogado. Tenemos el mismo ayudador que nos acompaña en todo momento, tanto bueno, tanto malo. Momentos de alegría y también momentos de tristeza. Y ese mismo abogado, que así también es traducido, abogado, está con nosotros. Y te voy a pedir en esta hora que ahí donde tú estás, puedas apelar a la intervención del bendito Espíritu Santo en tu vida para que Él se pueda manifestar. Y como dice tu palabra, que el Espíritu Santo es el que nos lleva las cosas delante de Jesucristo, ordena nuestras oraciones y las presenta delante de Él, pueda en este día ser propicio a cada situación que podamos estar pasando. Permíteme orar. Padre, oro una vez más por tu pueblo, por tu iglesia, por cada uno de tus hijos, por todos los que están enfrentando situaciones, Señor, adversas en esta hora. Pido, Señor, que el bendito Espíritu Santo de Dios esté ahí ministrando sus vidas, sus corazones, alentándoles, fortaleciéndoles, renovándoles, llevándose toda duda, todo argumento, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, Padre, así como decía Pablo, yo soy seguidor de este camino. También nosotros podamos decir hoy, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo.
somos seguidores, Señor, también así como ellos llamaban, de esta secta de los nazarenos. Señor, oramos en esta hora y le damos muchas gracias, Padre. Gracias por conocerle, Señor, y por habernos dado la oportunidad, y porque también el Espíritu nos convenció de no postergar nuestro llamado. Gracias, Padre, le damos en esta hora, y pido que pueda bendecir en este día cada hogar, cada familia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fortalézcanos, Señor. Ayúdenos, Señor, que podamos tener raíces sólidas en usted. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana. Por fe yo creeré, no temeré, no temeré. Por gracia nuevo soy, tu amor venció, la cruz me salvó. Mi alma